Buen día. A continuación, explicaremos el proceso de creación para las tablas de la base de datos del sistema de votaciones automático iVote. Vamos a replicar el proceso de creación con una de las tablas de forma informativa. Eh, en este caso estamos utilizando la herramienta Navicat, lo cual facilita mucho el proceso de creación de las tablas, pero con una de ellas simularemos el proceso de creación de base de datos. Aclaramos que se está utilizando una base de datos MySQL en una máquina local. La máquina local pues evidentemente utiliza el nombre de host localhost a través del puerto 3306 con el usuario administrativo root. Bien, para ello primero tendremos que crear una nueva base de datos. La nueva base de datos la vamos a llamar iVote clone porque es para propósitos de demostración. Las bases de datos para que acepten caracteres especiales como los que se utilizan en el español, como vocales con tilde o ñ, utilizan una codificación de UTF-8, tanto en el character set como en el collation de la base de datos. Una vez que nosotros creamos la base de datos, vamos a abrirla. Tenemos el set de tablas vacío. Acá podremos utilizar el editor de queries para proceder a crear un nuevo query y crear una tabla a través de él. Vamos a hacerlo con una de las tablas más pequeñas que se crearon, que es la tabla de géneros. Vamos a indicar create table géneros y empezaremos a nombrar los campos. Entonces tenemos el campo ID. Este campo ID es un integer de una longitud de 11 que va a ser no nulo. Eso quiere decir que no recibe nunca datos vacíos o no permite la inserción en la tabla si no se envían datos. Además de esto tendremos que este campo es autoincremental. Eso quiere decir que cada vez que se ingresa un registro nuevo a la tabla, él automáticamente ingresa un campo, ingresa un dato que va a ser el número siguiente en caso de que no exista. Por ejemplo, si existen 3 registros dentro de la tabla, él va de forma automática a ingresar el siguiente registro con el identificador número 4. Y podremos colocar un comentario opcional. Entonces acá podremos decir identificador de la tabla géneros, una coma para separar del campo siguiente. El campo siguiente se va a llamar tipo género. Este campo va a ser de tipo varchar. Podemos agregarle la longitud opcionalmente. Vamos a escoger una longitud de 50 caracteres para este campo. Vamos a indicar que este campo también puede recibir en algunos casos caracteres especiales, por lo que le indicamos que el character set es de UTF-8. Lo mismo con el collation. Vamos a indicar que este campo tampoco puede ser nulo. Y vamos a agregar un comentario opcional. Finalmente vamos a indicar el nombre de la llave primaria de esta tabla. El nombre de la llave primaria para este caso va a ser el ID, lo cual quiere decir que cada vez que hagamos una búsqueda por un identificador de la tabla, podremos acceder a uno de los registros en específicos. Ejecutamos este query. Bien, a veces pueden existir, dependiendo del editor que se utilice o de las versiones de base de datos que se utilicen, puede generar alguno que otro error
por comillas. Vamos a probar acá. Vamos a quitar específicamente las comillas de los nombres de los campos. Voy a cambiar este nombre por minúsculas. Ejecutamos de nuevo. Y como vemos acá, cuando el resultado es affected rows 0, quiere decir que la tabla ya se ha creado con éxito. Si nosotros actualizamos la vista de las tablas existentes, podremos ver que la tabla aparece acá. Obviamente al abrir la tabla no tiene datos, está una tabla vacía, pero tiene los campos que nosotros creamos, ID y tipo género. Ahora, si yo quisiera insertar por acá un tipo género, automáticamente veo que el ID que me genera es 1. Si agrego otro tipo de género, me genera un ID 2. Este campo no aplica porque está vacío, lo vamos a quitar. Guardamos la tabla y ya tenemos los dos primeros tipos de género. Sin embargo, crear las tablas utilizando este tipo de sentencias puede ser a veces un poco engorroso y se pueden cometer algunos errores durante la creación, especialmente con el uso de los nombres, con el uso de las relaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos otra forma que es crear las tablas utilizando la herramienta Navicat. En estas tablas pues se crean con más seguridad. Por ejemplo, vamos a crear otra de las tablas que se mostraron en la base de datos final. Puede ser la tabla de los roles del sistema. Vamos a replicar la creación de los roles del sistema. Simplemente agregamos el ID, él ya nos coloca el tipo de dato que es integer. Simplemente acá cuando yo hago un clic ya le estoy indicando que es la llave primaria, él ya me marca el no nulo y le marcamos la opción de autoincremental, por lo cual ya él automáticamente va a hacer el autoincremento de cada registro que se ingresa. A continuación podemos crear el campo de rol. Esto va a ser un varchar con un largo de 50 caracteres, no va a ser nulo. Y finalmente la descripción. La descripción del rol también va a ser un varchar de 50 caracteres que no es nulo. Al momento en que nosotros guardamos esta tabla bajo el nombre de roles, podremos ver que nos tomó menos de un minuto crear la tabla y actualizamos la vista de tablas y ya encontramos que existe la tabla de roles tal y como nosotros la diseñamos. Ahora podemos colocar acá, por ejemplo, el nombre del rol admin, que va a ser el administrador del sistema. Podemos colocar acá, por ejemplo, candidato, que va a ser el candidato a elecciones, y votante, usuario que realiza la votación. Y como podemos observar acá, en poco tiempo y de una manera más sencilla utilizando la herramienta, se ha podido crear la tabla. Para la base de datos final del sistema iVote se realizó este procedimiento, esta creación de tablas con la herramienta sugerida, por lo cual nosotros podemos ver acá que todas las tablas se generaron y asimismo se generó el diagrama correspondiente de las tablas, que es el diagrama que podemos observar en el siguiente documento. Aquí está. Este diagrama con las relaciones ya agregadas también lo genera la misma herramienta Navicat. Gracias.